Pues muy buenos días, jóvenes. Ya estamos llegando a la finalización de este curso. En este sábado vamos a tener para ustedes algo un poquito diferente de lo que hemos visto durante la semana. Vamos a ver algunos casos clínicos y vamos a cerrar con un repaso general en el que les daremos algunos tips que les pueden ayudar durante el examen. Recordemos que en los casos clínicos es muy importante llevar una estrategia de cómo contestarlos. Es muy difícil predecir si casos clínicos que han aparecido en el ENARM en sesiones previas van a aparecer en esta ocasión, si van a preguntar lo mismo con respecto a un caso clínico. Lo más importante de un caso clínico es tener un respaldo teórico que nos ayude a contestarlo y tratar de ser muy precisos en lo que me están preguntando y no empezar a imaginarme lo que no me estén preguntando. En términos generales, el caso clínico debe contener la información necesaria para poder contestar lo que me pregunten. Y como estrategia, lo que yo les recomiendo es que en cada etapa de un caso clínico busquen qué es lo que les preguntan. Las preguntas casi siempre van enfocadas a diagnóstico clínico, qué enfermedad es la más probable, diagnósticos diferenciales, cómo corroborar nuestro diagnóstico, es decir, pruebas diagnósticas y tratamientos. Entonces, básicamente, ese es el entorno que sigue un caso clínico y ustedes pueden ir anticipando en base a un diagnóstico que hagan, pues las preguntas que siguen. Bueno, ya dije que tiene esta enfermedad, seguramente me van a preguntar complicaciones de esta enfermedad, pruebas diagnósticas para esta enfermedad, tratamiento de esta enfermedad. Entonces, automáticamente vayan tratando de programarse, de ir ustedes recordando, refrescando su memoria a medida que van pensando en alguna posibilidad. Y eso seguramente les va a ayudar a contestar de una manera más rápida y eficiente. Vamos a hacer este ejercicio entonces con los casos clínicos que tenemos preparados para ustedes. Al principio voy a tratar de ser enfático en esto que les estoy comentando y luego vamos a ir avanzando de una manera más ágil, que seguramente es la que van a tener ustedes el día de la presentación si siguen practicando. Tenemos un hombre de 25 años con antecedentes de cuadros respiratorios frecuentes en la infancia con rinorrea y estornudos. Él acude al servicio de urgencias por una dermatosis generalizada que se presentó pocos minutos después de un piquete de avispa. Las lesiones son ronchas pruriginosas con un centro pálido y un halo eritematoso. ¿Cuál es su diagnóstico? O sea, en este caso clínico me están preguntando qué es lo que el paciente puede tener, cuál es el diagnóstico más probable en base a esta información. Entonces yo tengo que escarbarle al cuadro clínico y ver cuáles son los datos que me pueden apoyar un diagnóstico. Tiene cuadros en la infancia de rinorrea y estornudos, pues esto lo asocio con problemas de atopia durante la infancia. Después de un piquete de avispa desencadenó lesiones con ronchas pruriginosas, con un centro pálido y un halo eritematoso. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué lesiones son cuando el paciente tiene muchas ronchas y le da mucha comezón? Entonces, pienso en el diagnóstico y eso es lo que tengo que ir a buscar dentro de las opciones directamente. Pudiera yo leer cada una de las opciones, eso me va a llevar tiempo. Si yo ya tengo el diagnóstico en mente, rápidamente busco esa respuesta y si la encuentra, mi consejo es que ya no lean las demás, se van a empezar a confundir, son distractores, contesten esa y siguen adelante. En caso de que no tengan idea de cuál es la respuesta, pues iban a tener que ir leyendo de una por una y descartando a ver cuál queda mejor con lo que su paciente tiene. Y si tampoco tienen ninguna idea de eso, se brincan a la siguiente pregunta. Acuérdense que tienen la opción de avanzar y luego regresar. Y a lo mejor en las preguntas subsecuentes puede venir algún otro dato que les ayude a contestar las preguntas previas. Entonces aquí en nuestro paciente tenemos un problema diagnóstico. Me voy inmediatamente a ver si viene dentro de las opciones lo que pensé. Yo había pensado que mi paciente tenía una urticaria mediada por IgE. Si viene ahí, la marco, ya tengo mi diagnóstico y no me preocupo por las demás. Si no tengo muy claro cuál sería la opción más correcta, pues sí tendría que ver las demás. Y busco reacción anafiláctica, pues no me dicen en el cuadro clínico nada que sugiera que mi paciente tiene una reacción anafiláctica. Y los síndromes de Steve Johnson y de Lyell son patologías que se asocian a toxicidad directa por medicamentos que se manifiestan de una manera muy diferente a lo que el paciente tiene. Entonces me quedo con urticaria mediada por IgE. Y avanzamos en el caso. ¿Cuál sería el tratamiento para este caso? Ahora el enfoque que tengo que dar es cómo trato a un paciente con urticaria. La pregunta enfocada a tratamiento. Yo mentalmente recupero cuál sería la información que yo tengo para tratar a un paciente con urticaria y la busco dentro de las opciones. Viene aquí, sí viene loratadina, entonces ya la marco y ya está ahí. Quiero repasar las anteriores y me doy cuenta que son medicamentos intravenosos,
orales o tópicos, que son básicamente medicamentos derivados de cortisona todos, pues ninguno de esos medicamentos está indicado para tratar una urticaria. Y ya tenía la respuesta, entonces desecho los demás y me voy directo a la siguiente pregunta. Yo ya tengo el diagnóstico para una urticaria y ya tengo el tratamiento. Ahora la pregunta que me hacen es, ¿cuál sería el dato de alarma que indicaría vigilancia en el hospital? O sea, ¿qué me están preguntando? Que si el paciente lo puedo manejar de manera ambulatoria o lo tengo que dejar hospitalizado. Y para decidir eso tengo que buscar el dato de alarma, si lo tiene ahorita o si lo tiene más adelante, que sería la indicación de manejarlo dentro del hospital. Y yo pienso, bueno, este tiene una reacción alérgica, urticaria, parece ser un problema limitado a la piel, pero ¿cuál sería el dato de alarma clínico que me haría que el paciente se pusiera más grave en poco tiempo? Pienso cuáles serían los síntomas que pudiera presentar el paciente y los busco en la lista de opciones. Y sí, efectivamente, viene aquí la disnea. Y yo ya sé que si mi paciente tiene disnea, esto es un caso grave que amerita tratamiento hospitalario y probablemente diferentes medicamentos. Pasamos al siguiente caso clínico. En el siguiente caso clínico tenemos a una señora de 47 años que posterior a la ingesta de ceviche presenta edema de labios, ronchas generalizadas y disnea. Tiene un edema duro, mal delimitado en las extremidades, su pulso es de 105 y su presión es de 90/60 milímetros de mercurio. La pregunta nuevamente en este caso va enfocada a diagnóstico. Con ese cuadro clínico, ¿qué le está pasando a mi paciente? ¿Cuáles son los datos que me pueden ayudar a hacer el diagnóstico? Esto ocurrió después de la ingesta de mariscos, tiene edema de labios, urticaria y disnea. Tiene un edema duro en las extremidades mal delimitado, esto es angioedema. Está taquicárdica y su presión tiende a estar a la baja. O sea, me está dando datos clínicos de severidad de una reacción alérgica. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de esta paciente? Pues yo inmediatamente lo pienso, lo traigo en la mente, lo busco en las opciones que me están poniendo y sí, lo encuentro, reacción anafiláctica. Entonces, ya teniendo yo la opción en la mente, es mucho más fácil que yo la marque y no leo las demás porque a lo mejor son confusores. Urticaria aguda, sí tiene urticaria aguda la paciente, pero tiene otras cosas que no tienen nada que ver con la urticaria. Esto ya se complicó y ya tiene una reacción anafiláctica. Que se está chocando, está evolucionando hacia un choque anafiláctico, sí, pero no es un choque hipovolémico, es un choque anafiláctico. Entonces, se fijan, los demás pueden algún dato encajar con lo que la paciente trae, pero no encaja con todos los datos que la paciente tiene. Yo tengo que buscar que todo lo que me dicen en el cuadro clínico tenga relación con la respuesta que yo estoy marcando. Ya tengo el diagnóstico. La pregunta aquí obvia que yo esperaría que me hicieran es, ¿cómo voy a tratar este caso? ¿Qué tratamiento está indicado? Y yo ya tengo entonces el diagnóstico, reacción anafiláctica. Debo pensar mentalmente cómo se trata una reacción anafiláctica y busco dentro de las opciones esos datos. La pregunta enfocada a tratamiento. ¿Vienen aquí los datos que yo pensé? Sí, sí vienen. Adrenalina y corticosteroides. Un manejo sistémico para una reacción alérgica severa, una reacción anafiláctica. Las demás opciones son para manejo de reacciones alérgicas no severas. Entonces, realmente en este paciente era muy obvio lo que teníamos que dar de tratamiento. Ya lo estoy tratando. Pasamos al siguiente caso clínico. En el siguiente caso clínico tenemos a un hombre de 60 años, obeso, que acude con una dermatosis de 2 meses de evolución que le afecta la región paranasal y mayormente el cuello y los hombros. Él es de piel oscura y tiene lesiones hipopigmentadas ligeramente descamativas sin alteración de la sensibilidad. ¿Cuál es su diagnóstico? Nuevamente aquí el problema es diagnóstico, entonces tengo que buscar yo cuáles son los datos clínicos que pueden tener relación con lo que al paciente le está pasando. Obesidad, un cuadro crónico de 2 meses, afecta la cara, el cuello y los hombros, entonces empiezo a buscar enfermedades que afecten esas regiones. Él tiene lesiones hipopigmentadas que son descamativas y no hay alteración de la sensibilidad. Entonces, ¿qué patologías pudiéramos empezar a considerar? Cuando vemos lesiones hipopigmentadas, pues el diagnóstico diferencial va enfocado a ese tipo de lesiones, pero aquí le pegamos que también tiene descamativas. Entonces ya disminuyo notablemente el número de lesiones que pueden acompañarse de eso y luego las regiones donde me está afectando. Y yo pude haber pensado que mi paciente tiene una lesión hipopigmentada que tuviera relación con una enfermedad que se asocia a alteraciones de la sensibilidad, pero aquí me ponen que no las tiene. Entonces descarto esa patología que pude haber pensado.
y vamos a ver qué opciones nos pusieron. Si yo no traía en mente qué pudiera tener mi paciente, el caso está complejo, la derma no es muy fuerte, pues sí me tengo que ir a leer cuáles pudieran ser. Son una lepra indeterminada, pues todo lo característico son lesiones hipoestésicas. Vitiligo, pues no tiene por qué tener descamación. Las tiñas, estas dos de acá, sí se asocian a descamación, pero tenemos que la tiña del cuerpo no tiene lesiones hipopigmentadas, entonces me queda por exclusión que pudiera ser esta, que el cuadro característico es clásico, lesiones hipo o hiperpigmentadas. En este caso fueron hipopigmentadas, el diagnóstico es pitiriasis versicolor. Entonces, dependiendo de si yo tengo ya claro el diagnóstico o no, es la estrategia que debo seguir para tratar de encontrar la información. Si ya tengo claro el diagnóstico en base al cuadro clínico, me voy por la respuesta directa. Si no lo tengo, entonces tengo que hacer descarte, exclusión de otras patologías para escoger con qué enfermedad me voy a quedar. En el primer caso avanzo rápidamente, en el segundo caso pues me va a tomar mayor tiempo. Y si no tengo idea de qué puedo hacer, me brinco la pregunta, paso a la siguiente, a ver si en la siguiente no me están dando algún tip que me permita contestar la previa. Vamos a avanzar en este caso clínico y aquí me están preguntando agente etiológico. Es decir, cómo voy a tratar, cómo voy a identificar qué le está pasando a este paciente para luego decidir cómo lo voy a tratar, porque dependiendo del agente etiológico puede ser diferente. Entonces es importante identificar el agente etiológico. Y nuevamente, si lo traigo en la mente, ya sé que tiene pitiriasis versicolor, busco en mi mente diagnóstico etiológico, ya me salió, ya me brincó, lo marco inmediatamente. No me salió, pues tengo que ir a hacer un descarte de las demás opciones. Agentes etiológicos que me ponen, vienen varios tricofitum, viene Malassezia forfur, y al leer Malassezia forfur, inmediatamente me brinca la asociación de que esa es la causa de pitiriasis versicolor. Entonces ya hice mi diagnóstico por asociación de ideas de una patología que a lo mejor no tenía en mente, pero me brincó el diagnóstico en ese momento. O si yo ya sé que los tricofitum ocasionan otro tipo de micosis, pues por exclusión me va a quedar que es Malassezia forfur la que debiera marcar. Y brincamos ahora sí al tratamiento. La pitiriasis versicolor es una micosis ocasionada por Malassezia forfur. ¿Cómo se trata? ¿Tiene un tratamiento específico para la enfermedad? ¿Cuál sería el antimicótico? Lo estoy pensando, traigo el ejercicio mental, yo ya lo voy haciendo rápidamente, el tratamiento es tópico o es tratamiento sistémico. Yo tendría que buscar en el cuadro clínico algo que me oriente a cuál sería la diferencia del tratamiento en condiciones especiales o le voy a dar el tratamiento ideal que se da a la mayor parte de los casos. Tratamiento ideal, busco las opciones y aquí estamos viendo que, pues sí, efectivamente, esta es una micosis superficial de la piel que se puede tratar con un imidazol tópico, en este caso con ketoconazol tópico. Los demás medicamentos que pudieran ser útiles no son los medicamentos de primera elección para tratar a una micosis por Malassezia forfur. Brincamos al siguiente caso. Un hombre de 32 años que refiere dolor e inflamación de las articulaciones interfalángicas y una dermatosis con placas rojas y escamosas en las superficies extensoras de codos y rodillas y en el cuero cabelludo. Tiene dedos en salchicha y uñas punteadas. Nuevamente la pregunta es hacia diagnóstico. Me están dando un cuadro clínico con características muy particulares, afección de articulaciones interfalángicas, tiene artritis interfalángica, tiene una dermatosis en placas descamativa, superficies extensoras de extremidades, cuero cabelludo. Entonces ya empiezo a asociar yo a ver qué dermatosis que me da ese tipo de lesiones puede afectar las articulaciones. Y luego me dicen, tiene dedos en salchicha y uñas punteadas, datos característicos de una patología que ya pensé. Déjame ver si vienen las opciones. Pues sí, aquí vienen las opciones, psoriasis. La marco, ya no leo las demás porque seguramente son distractores que me van a hacer dudar y puedo yo cambiar mi respuesta cuando ya la tenía en la mente. ¿Qué más me van a preguntar de este caso? ¿Cómo le hago para confirmar el diagnóstico? O sea, aquí viene una pregunta de una prueba diagnóstica. Necesito hacerle yo una prueba diagnóstica a mi paciente. Si es así, ¿cuál sería esa prueba diagnóstica? Entonces yo pienso a considerar dentro de todas las pruebas diagnósticas que habitualmente hay, bueno, que le hacemos a los pacientes, les hacemos anticuerpos, les hacemos pruebas de biología molecular, les buscamos antígenos, les hacemos biopsias, que de eso aplicaría en mi paciente con psoriasis. Entonces yo ya traigo en mente qué se le debe hacer, o sabes que no me recuerdo qué se debe hacer, déjame ver las opciones para confirmar el diagnóstico. Puedo hacer el diagnóstico únicamente en datos clínicos o requiero hacerle una biopsia, le debo medir anticuerpos, debo buscar mutaciones genéticas con alguna prueba especial.
Bueno, en este momento, al tener yo esta información, digo, ¿sabes qué? Me acuerdo que en la psoriasis no hay ningún biomarcador, no hay nada que pueda medir y habitualmente no les hacen biopsia a estos pacientes. Entonces, la respuesta debe ser que el diagnóstico se hace en los datos clínicos que son muy característicos que me están presentando en este caso en particular. La pregunta siguiente es, ¿cómo voy a tratar a este paciente? ¿Cuál es el tratamiento de elección? Cuando nos preguntan de tratamiento, debemos buscar dentro del cuadro clínico si el paciente tiene algo que me haga hacer diferente el tratamiento. Severidad de la enfermedad, comorbilidades, intolerancia a ciertos medicamentos. Y en base a eso yo busco cuál es el tratamiento. En este caso me preguntan tratamiento de elección y el cuadro clínico no me dice nada que me haga considerar que no pueda tolerar los medicamentos de elección, pero yo tengo que ver dentro del tratamiento que mi paciente tiene que está afectado, porque es diferente que tenga afección únicamente de la piel o que tenga afección de la piel y afección articular, como es en este caso. En este caso, que mi paciente tiene afección sistémica, el tratamiento de elección pues, debe ser un tratamiento sistémico. Y dentro de los que me ponen aquí, corticosteroides tópicos serían para afección únicamente de la piel, esteroides sistémicos, si es para complicaciones sistémicas, pero en este tipo de enfermedades autoinmunes, dermatológicas, reumatológicas, es probablemente de las pocas en las que no se recomiendan los esteroides sistémicos y se recomiendan otro tipo de inmunosupresores. Aquí a lo mejor nos pudieran haber puesto ciclosporina, aciatropina, metotrexate. Bueno, si hubieran puesto cualquiera de ellos, eso hubiera sido la respuesta. Viene más genérico hablando de inmunosupresores. Anticuerpos monoclonales, pues sí se usan para esta patología, pero es la última línea de tratamiento, no es el tratamiento de elección. Es solo para casos refractarios. Pasamos a un caso clínico más. Aquí tenemos ahora que en la época invernal se presenta una mujer de 52 años, portadora de POC. Ella acude con con un día de evolución, con fiebre, 39 grados centígrados, cefalea intensa, mialgias, artralgias, rinorrea, dolor faríngeo y tos seca. Comenta que en su familia otros miembros están teniendo el mismo cuadro. Tiene 3 vacunas de COVID-19 y una prueba de antígeno negativa. Se considera el diagnóstico de influenza. ¿Cuál sería la conducta a seguir? Ahora me están preguntando en una paciente que tiene un cuadro muy sugestivo de influenza, que se está descartando COVID, que el cuadro clínico es muy semejante, ¿qué debo hacer? Aquí en cuanto a conducta, la conducta es, voy a solicitar exámenes, voy a pedir pruebas confirmatorias, voy a usar tratamiento, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué voy a hacer con mi paciente? Entonces yo debo considerar las dos opciones, si voy a pedir exámenes o no y qué tratamiento es el que deberíamos usar en esta paciente. Y vienen aquí en las opciones, pues sí, que voy a pedir algunas pruebas diagnósticas, pero recordemos que una vez que sospechamos influenza en la época estacional, ¿qué hacemos? No es necesario confirmarla, damos tratamiento para influenza. Y si pedimos una prueba diagnóstica para influenza, al mismo tiempo iniciamos tratamiento mientras tenemos el resultado. Entonces aquí la respuesta sería iniciar tratamiento para influenza. Voy a tratarla contra influenza. La pregunta siguiente es, ¿qué medicamentos indicaría para influenza? Nuevamente veo en el cuadro clínico si hay algo que me cambie lo que tradicionalmente se hace para tratar influenza. Si no lo hay, pienso el tratamiento de elección cuál es. Ya lo traigo en la mente, lo busco en la línea, en la lista, y si viene en el inciso A inmediatamente, o Oseltamivir, ya ni leo los demás. De los demás que vienen ahí hay 2, el B y el C, amantadina y ribavirina, que son, perdón, rimantadina, debería decir, que son medicamentos que se utilizaban para influenza, pero que debido a la alta tasa de resistencia en la actualidad ya no lo recomendamos. Y el último, bueno, pues se usa para otra infección viral, no para influenza. El siguiente caso, perdón, es un hombre de 62 años, diabético, al cual se le acaba de diagnosticar tuberculosis mediante una baciloscopía. Él está recibiendo hipoglosamientos orales y tiene un mal control de la diabetes. ¿Cuál de los siguientes exámenes es muy conveniente para decidir el esquema de tratamiento de la tuberculosis? O sea, la pregunta aquí es en cuanto a tratamiento, pero me están pidiendo qué debo evaluar antes de decidir cuál es la mejor forma de tratar a este paciente. O sea, hay una prueba que le tengo que hacer. Él ya tiene diagnóstico de tuberculosis, pero ¿qué más tengo que identificar para decidir cuál sería el esquema de tratamiento? Aquí hay varias consideraciones que seguramente están pensando. ¿Qué otras enfermedades puede tener el paciente? ¿Comorbilidades? ¿Cuáles son las más frecuentes que habitualmente buscamos en nuestros pacientes? Pero lo que yo tendría que considerar es si es buscar esas otras patologías, ¿me van a cambiar la manera de tratar a mi paciente o no?
Veo dentro de las opciones y viene aquí que le busco datos de control de la diabetes. Veo si tiene coinfección con VIH. Eso lo hacemos de rutina, pero eso no me modifica el tratamiento. El tratamiento sería el mismo aunque tuviera estos problemas asociados. Y al final me viene PCR para detección de resistencia a rifampicina. Esa es la respuesta correcta. Pudieran ponerles en el examen el nombre comercial de la prueba, que es Expert o GeneXpert para resistencia a rifampicina, que ahora es una prueba que se está recomendando en todos los casos nuevos, de detectar si el paciente tiene resistencia a rifampicina o no, porque eso cambia totalmente el tratamiento. Si el paciente tiene resistencia a rifampicina, se trata de una manera, y si no la tiene, se trata de la manera convencional. ¿Qué es la pregunta siguiente? De acuerdo a la norma oficial de tuberculosis, ¿cuál es el esquema indicado para los casos sin resistencia a los medicamentos? Entonces yo me tengo que remontar a la norma oficial de tuberculosis, cuál es el esquema que se recomienda y qué me pueden preguntar de ese esquema en las opciones, qué medicamentos vienen, cuáles son las dosis, cuál es la duración. Entonces yo empiezo a repasar mentalmente todo eso para que al momento de analizar las probables respuestas la encuentre fácilmente y trate de perder el menor tiempo posible. Pues bueno, las opciones que me dan es básicamente la lista de los medicamentos que componen el esquema. Yo trato de buscar rápidamente. Si se fijan, vienen en las 4, vienen 3 iguales, entonces el cuarto debe ser el diferente. Busco cuál es el cuarto, lo encuentro, ya me quedo ahí. Es etambutor. Esa es la respuesta correcta. Los demás son simplemente distractores. Avanzamos con los casos clínicos. Caso clínico número 7. Un hombre de 47 años, sin comorbilidades, se presenta con 2 semanas de fiebre intensa que aparece cada 3 a 4 días y se acompaña de diaforesis profusa. Refiere haber viajado a Chiapas a una excursión rural que duró 3 semanas. A la exploración se le ve ictérico y con hepatosplenomegalia y la biometría muestra anemia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces la pregunta es diagnóstica. Yo tengo que buscar dentro de lo que me presentaron qué datos me apoyan algún diagnóstico. Es una enfermedad febril, pero la fiebre no es todos los días, es intermitente. El paciente viajó a Chiapas, entonces tengo que considerar alguna infección endémica de la región donde anduvo el paciente, que me dé ictericia y anemia, es decir, una anemia hemolítica, y que además tenga hepatosplenomegalia. Entonces yo empiezo a considerar enfermedades endémicas infecciosas en Chiapas con estas características. Ya traigo en la mente una opción. Veo si aparece en la lista que me están poniendo aquí. Pues sí, aparece en primer lugar el paludismo. Y las demás, aunque pudieran tener algunos de los datos clínicos que aparecen ahí, pues unas de ellas no aparecen en Chiapas, como el linfoma. Las otras, aunque sí pudieran ser endémicas de aquella región, no me dan toda la manifestación de datos clínicos que mi paciente tiene. Yo pensé que mi paciente pudiera tener paludismo. ¿Cómo puedo confirmar el diagnóstico? Entonces pienso, bueno, paludismo, ¿cómo se diagnostica? Tengo que hacer una biopsia, tengo que hacer búsqueda de antígenos, búsqueda de anticuerpos, cómo observo al parásito, cuáles son las posibilidades diagnósticas que pudiera tener para esta enfermedad. Ya la pensé, es una prueba que habitualmente se hacen pocas parasitosis que me ayudan a confirmar el diagnóstico. Viene aquí, sí viene, gota gruesa, la marco y ya tengo contestada esta pregunta y puedo avanzar a la que sigue. Ya ni siquiera leo las que sigue para que no me vaya a confundir. Pierdo tiempo y son distractores y aparte me voy cansado. Ya documenté paludismo, ya le hice la prueba diagnóstica habitual de entrada para este tipo de pacientes. Si no me hubiera salido positiva, tendría que buscar algo más, pero no me están preguntando eso. Aquí me dicen que ya vaya con ese resultado a tratar a mi paciente. ¿Y cuál sería el tratamiento de elección? También nuevamente considerar en el cuadro clínico si hay algo que pueda hacer que cambie el tratamiento que le voy a dar al paciente, pero aquí me están pidiendo el tratamiento de elección. No me están poniendo situaciones particulares asegúnes que yo deba considerar para decidir cómo tratarlo. Y vienen aquí en las opciones, quimioterapia, itraconazol, cloroquina y quinina. Y pues sí, yo ya sé que el tratamiento de elección en estos pacientes es la cloroquina. Una disculpa porque es un error de dedo, está marcado quinina, pero no es cloroquina la respuesta correcta. Pasamos al siguiente caso. Una mujer de 62 años, esta ya no viene de Chiapas, esta viene de Tabasco, acude por disnea, ortopnea y edema de extremidades inferiores de varios meses de evolución. En sus exámenes, el electrocardiograma muestra fibrilación auricular y datos de hipertrofia biventricular. La tele de tórax muestra una cardiomegalia grado 4. ¿Qué etiología debe considerar por su origen?
sea, aquí ya no me están preguntando el diagnóstico, se están yendo más allá. Están asumiendo que yo ya sé cuál es el diagnóstico y lo que tengo que pensar es cuál es el agente etiológico de esta persona que viene de Tabasco y que tiene cardiomegalia grado 4. Sean los datos clínicos que me deben ayudar a considerar qué enfermedad es endémica en Tabasco que da cardiomegalia. Veo en la lista de opciones que me ponen si viene por ahí y pues sí, viene una enfermedad que es endémica de allá. De todas las que me ponen ahí, esta es la única que es endémica de Tabasco, enfermedad de Chagas, y pues esa debe ser la respuesta porque sí, es el clásico que se asocie a cardiomegalia muy importante. Y me preguntan ahora qué otras alteraciones puede tener esta enfermedad. Ya encontramos cardiomegalia, ¿qué más puede tener? De hecho, el encontrar esas otras alteraciones puede hacer que mi diagnóstico todavía sea más sólido. Yo inmediatamente pienso que otras cosas afectan la enfermedad de Chagas, pues aparte de afectar el corazón, también afecta el tubo digestivo. Vienen aquí las afecciones del tubo digestivo, sí, viene megacolon y megaesófago, pues ya consolidé mi diagnóstico. Entonces, mi paciente tiene enfermedad de Chagas con afección cardíaca y gastrointestinal. Pasamos al último caso. Una mujer de 49 años, obesa, acude refiriendo fatiga crónica y quedarse fácilmente dormida durante el día, inclusive al ir manejando su auto. El esposo comenta que en las noches ella tiene un sueño muy inquieto, que ronca muy fuerte y que hace ruidos como si se estuviera ahogando. Ella no recuerda nada de esos eventos y comenta que últimamente se le olvidan las cosas recientemente. La pregunta que nos hacen es una pregunta diagnóstica. Veo entonces en el cuadro clínico, ella es obesa, se queda dormida durante el día, eso significa hipersomnia, ronca muy fuerte, eso significa ronquido maligno, asociado a apneas, y tiene pérdida de la memoria. Todos esos datos, ¿a qué patología nos orientan? Yo ya la estoy considerando como primera opción. Deja ver si viene en la lista. Si viene, apnea del sueño. Entonces ya tengo el diagnóstico, me regreso a ver el cuadro clínico y sí, los datos son muy característicos de un paciente con apnea del sueño. ¿Qué otra pregunta me hacen? Es ¿cuál es el tratamiento de elección? Es una pregunta terapéutica para apnea del sueño. En el cuadro clínico, que es muy típico, pues el tratamiento debe ser el habitual que se da para este tipo de pacientes. Ya lo estoy considerando, lo busco directamente entre las opciones, que es la B, ahí viene el CPAP, presión positiva continua en la vía aérea, y ya ni siquiera leo las demás para ahorrarme tiempo y avanzo en seguir contestando mi examen de la manera más eficiente y más rápida posible sin desgastar. Y con esto terminamos la revisión de los casos clínicos. Muy importante es que ustedes sigan haciendo la práctica de las estrategias y recuerden que los casos clínicos les sirven para practicar cómo contestarlos, porque es muy probable que los casos clínicos como tales no se repitan dentro del examen que van a presentar. Vamos a tomar un receso a continuación y cuando regresemos vamos a repasar todo lo que hemos visto en esta semana, las diferentes enfermedades, las cosas más importantes en un repaso general que hemos preparado por ustedes. Nos vemos en unos cuantos minutos más, amigos. Vayan y descansen.
Bienvenidos jóvenes, ya estamos de regreso. Esta va a ser ya la última sección que tendremos y consiste en dar un repaso general de todo lo que hemos visto en esta semana. En este repaso vamos a tener una serie de diapositivas editadas en las que van a estar ustedes contemplando los puntos más importantes, pudiéramos llamarlos los tips de cada una de las enfermedades que hemos recorrido juntos. Yo voy a permanecer en silencio. Las imágenes de cada diapositiva van a pasar de manera automática para que ustedes las puedan leer, las puedan meditar y las vayan asimilando. Nos vemos al final del repaso.
Bueno, pues finalmente, al terminar este repaso, concluimos este curso Ceres Medtren, que esperemos haya sido de mucha utilidad para ustedes y les permita salir adelante en su próximo examen del ENAR y alcanzar alguna plaza en la distribución, principalmente en la especialidad que ustedes están más interesados. Como últimos consejos, les recordaría que este es un examen largo, es un examen de conocimientos y de resistencia con mucha competencia. Y por favor, no hagan cosas a las que no estén acostumbrados. Traten de llegar descansados al examen. Si no están acostumbrados a desvelarse, no se desvelen para este examen. Si no están acostumbrados a tomar café, no tomen café para este examen. Si acostumbran ir con alimentos a este tipo de examinaciones, háganlo de una manera ligera para que no tengan contratiempos durante el examen, se sientan tranquilos, descansados y relajados. Acuérdense, si alguna pregunta no se la saben, brínquensela, vayan a lo que siguen, si les sobra tiempo, regresen a las que le faltaron. Traten de hacer lo mejor de primera intención, los conocimientos que les brinquen rápidamente, seguramente esos van a ser los acertados. Les deseamos mucho éxito, que estén muy bien en lo que resta de estos días en su preparación, échenle muchas ganas y esperemos que no tengamos que vernos nuevamente, pero si por alguna razón no alcanzan alguna plaza, vean esta oportunidad como una preparación para que en una próxima oportunidad apliquen, lo hagan de una manera más enfocada y seguramente les va a ir bien, si no es en esta ocasión, en la próxima que intenten alcanzar una plaza. Espero que nos veamos pronto por ahí, colegas. Hasta luego.